Muy buenos días, estudiosos de la Biblia. Para mí es una bendición estar con ustedes en esta segunda lección de este estudio de sacramentos y oración. Recuerden que son 8 lecciones, las cuales vamos a estar estudiando estos medios de gracia, las bendiciones que Dios nos da, de las maneras en que nosotros recibimos el perdón. Por esto es importante que recordemos unos conceptos que hemos aprendido en la clase pasada. Hablamos de la diferencia entre la doctrina de la ley y el evangelio. ¿Y cuál es esa diferencia, la doctrina de la ley y el evangelio? Pues la ley tiene un propósito: demostrar nuestro pecado, demostrar la voluntad perfecta de Dios, la cual nos exige a nosotros, y la consecuencia de nuestro pecado, que merecemos la muerte eterna por ir en contra de Dios. La doctrina del Evangelio nos muestra la doble obediencia de Cristo, como Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, fue a la cruz y también pagó por todos nuestros pecados. Entonces es muy importante también tener esta referencia de la doble sustitución de Cristo. Otros también lo llaman doble obediencia de Cristo. Igualmente hablamos de que el bautismo es un medio de gracia. ¿Y qué es un medio de gracia? El medio de gracia es la forma por la cual Dios nos ha dado a nosotros el perdón de los pecados, la fe en Cristo Jesús, nos ha dado una nueva vida. Y estos conceptos son muy importantes porque nos ayudan a mantener la expectativa indicada en cuanto a todo lo que Dios hace en nosotros. Es ahí donde les animamos para que vamos cambiando nuestro vocabulario y darle toda la gloria a Dios. ¿Y cómo cambiamos nuestro vocabulario? Pues no vamos a seguir diciendo yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. No, porque Él fue. Siempre hay que darle la gloria a Él. El pastor buscó la oveja. Él me buscó a mí. Y cómo nosotros llegamos a tener esta fe en Él, esta confianza en Él, este perdón de pecados por medio del bautismo, que es un medio de gracia. También aprendimos que hay otros 2 medios de gracia, que está el evangelio en la palabra, porque cuando estamos estudiando la Biblia para nosotros debe estar en 2 doctrinas, porque si no tenemos estas 2 doctrinas de la ley y el evangelio, pues vamos a encontrar textos que aparentemente van a ser contradictorios, pero la Biblia no tiene ningún texto contradictor. Sencillamente nos muestra la ley y el evangelio, y es en ese nivel que necesitamos interpretar la Biblia. Y el evangelio, que ya sabemos que nos habla de todo lo que Cristo hizo por nosotros, su doble obediencia o su doble sustitución, pues también es aquel que nos da la fe. Recuerden el texto de Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el resumen de este curso que nos anima a ver que Dios nos ama de muchas maneras y nos ha dado evidencias tangibles en los sacramentos, el oficio de las llaves, la oración, para conocer su gracia, conocer su amor inmerecido. Y hoy vamos a aprender un nuevo concepto, o tal vez ustedes ya saben ese concepto. Vamos a hablar del bautismo, su poder y significado en nuestras vidas. Y vamos a hablar de ese concepto de qué es el viejo hombre, qué es el nuevo hombre, que son 2 conceptos bíblicos que necesitamos también entender para poder disfrutar de estos medios de gracia. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día,
por darnos tu palabra y esta palabra que es viva y eficaz. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, ayudándonos por la obra del Espíritu Santo. Reconocemos nuestro pecado. Tú sabes en qué te hemos ofendido cada uno de nosotros con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Y gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en tener nuestra mirada al cielo, sino también en cómo vivimos en este mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar 3 puntos. El primer punto es que vamos a describir, vamos a hablar un poco más del poder del bautismo. Luego vamos a explicar la batalla y aquí están estos 2 conceptos que lo más posible es que ustedes los conocen muy bien, el viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros, y vamos a hablar del significado del bautismo en nuestras vidas diarias, que es muy importante para nosotros. Y tengo una pregunta para ustedes, para que empecemos nuestra lección en este día. ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Quién desea participar? Emanuel. Bueno, yo diría cuando el agua es bendecida, o sea, bendecida, porque Dios es el que esencialmente hace el trabajo del bautismo, o sea, el que da la bendición. Sí. Y entonces el agua unida a la palabra. Luciana. Bendiciones, buenos días. Sí, lo que le da poder al bautismo es la palabra unida al agua. El agua sin la palabra no hace nada, pero cuando lleva la palabra, ahí sí hace la obra transformadora. Excelente respuesta y es muy bonita esa respuesta que das, Luciana, porque no estamos metiendo al hombre en nada, porque todo eso es algo de Dios. Toda la gloria es a Dios. Edwin, Eh, sí, el agua en sí pues no tiene poder, pero cuando declaramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya tiene poder. Y ahí es donde se cumple el bautismo, ¿verdad? muy bien, ¿cierto? Y esa es la confianza que tenemos. Cuando nosotros estamos hablando de la fe, de lo que nosotros creemos, pues no es algo que podemos siempre razonar al 100%. Como agua unido a la palabra, pues trae todo este poder. Es algo que por la fe solo lo podemos creer. Pero ¿de dónde viene esa fe? Viene de la misma palabra de Dios. Mire lo que nos dice Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí recuerden que Pablo usa mucho el término lavamiento. Por el lavamiento, la regeneración, para hablar del bautismo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Entonces, el poder del bautismo que vemos en ese lavamiento, la regeneración, ese lavamiento espiritual, esa renovación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues sabemos esos efectos grandes que tiene, porque lo que aprendimos la clase pasada nos hizo hijos de Dios, nos da perdón de pecados y nos da salvación. Y aquí nos dice Pablo escribiéndole a Tito que nos salvó, o sea, cómo nos dio esa salvación, no en nuestras obras. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de cómo somos perdonados y solo afirmamos que somos perdonados por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, no necesitamos añadir a esta frase pero yo tengo que hacer esto o yo debo hacer aquello,
porque nuestras obras de nada sirven. Es lo mismo, mucha gente se confunde, el arrepentimiento es muy necesario, porque ¿cuál es el propósito de la ley? Llevar a la persona al arrepentimiento, llevarnos al arrepentimiento, mostrar nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley, de la doctrina de la ley. ¿Y por qué menciono esto? Porque mucha gente dice, es que si no se arrepiente no va al cielo. Pues que está poniendo el arrepentimiento como una obra. ¿Qué es lo que lleva al cielo? Lo que lleva al cielo es Cristo Jesús. La confianza en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Y si una persona tiene fe en Cristo Jesús, va a tener arrepentimiento y va a tener frutos de arrepentimiento. Todo eso es un paquete que el Espíritu Santo obra en nosotros. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26 nos dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí Pablo está explicando un poco más cómo se une lo que hace el agua cuando habla del lavamiento del agua, cómo se une con la palabra. Y al unirse esto, realmente encontramos todas las bendiciones que Dios nos da. Perdón de pecados, vida eterna, fe en Cristo Jesús, salvación. Por eso es muy importante el bautismo. Por eso también nosotros necesitamos ir cambiando y ir a la Biblia y ir cambiando el pensamiento de que el bautismo no es ningún paso de obediencia, porque el bautismo es un regalo de Dios. Siempre pensemos en los regalos de Dios. Si cuando a usted le dan un regalo, siempre decimos gracias y hasta llegamos a decir, yo no merezco ese regalo. Pero ¿qué ha hecho Dios para darnos ese regalo? Pues envió a Jesucristo para llevar esa vida perfecta, ir a la cruz y pagar por todos nuestros pecados, pero para nosotros beneficiarnos de lo que Cristo hizo en nosotros, necesitamos la fe. ¿Y cómo llega la fe a nuestras vidas? Por el bautismo, también por el Evangelio. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otras maneras de las cuales llega la fe. Por eso, si muchos dicen que llegó a la fe por un testimonio, si llegó a la fe porque tuvo un sueño, una visión, pues es bueno ir a la Biblia y notar estos versículos bíblicos que nos marcan muy bien por qué tenemos fe. Usted y yo, todos los que estamos aquí, tenemos fe en Cristo Jesús, es por el poder de la palabra de Dios, no por un sueño, no por una visión, no por un paso de obediencia, no por algo de lo que yo hice o no hice, es por lo que Él hizo todo por mí. ¿No les parece un maravilloso regalo que nuestro Dios no solamente nos da la fe, sino que también cuida nuestra fe? Eso es grande. Y gracias a Dios no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, pues ¿qué sucedería? Dañaríamos toda la obra de Dios. Ya tenemos bastantes problemas con muchas interpretaciones. Ahora puede imaginarse qué está detrás de todas esas interpretaciones. Está el diablo feliz, confundiendo a la gente, queriendo que la gente pueda justificarse por sus propias obras. Pero estamos aprendiendo que nuestro Dios realmente nos ama por estas bendiciones. Entonces, la siguiente pregunta, ¿ustedes recuerdan esas bendiciones del bautismo? Edwin, Sí, tal vez quisiera que a mí lo personal, pues no sé si yo comprendí bien, va, pero eh, sé que es un regalo ahora que en vez de decir obediencia, va, pero para otras personas, ¿cómo lo podrían tomar, verdad? Cuando nosotros hacemos ese acto del bautismo, como un regalo o con obediencia, ¿cómo podemos decirle a explicar nosotros en el momento que a nosotros nos toque explicar esos temas?
Sí, y muy buena esa pregunta, Edwin. Y es ahí donde siempre necesitamos enfatizar en el Evangelio, porque todo lo que nosotros hacemos, o sea, nuestra vida, los frutos de fe, los frutos de arrepentimiento, todo lo que hacemos para la gloria de Dios, necesita ser motivado por el Evangelio, no por la ley. Porque cuando nosotros hablamos, es que yo tengo que ser obediente, la Biblia sí habla de obediencia, no podemos negarlo. Si hay versículos bíblicos que hablan de la obediencia, pero la obediencia movida por la ley nunca va a poder disfrutar de los regalos de Dios. Si estamos Ok. enfocados en el Evangelio, pues para nosotros la palabra obediencia ni siquiera es un problema, porque en amor y agradecimiento a Dios vamos, en este caso, a bautizar. ¿Y por qué vamos a Por bautizar? amor. Por Tal amor, vez ahí sería la palabra, ¿verdad, pastor? por Por amor. amor y por agradecimiento, por amor, ¿cierto? Ok. Y Por eso ahí. es el Es que Evangelio. sí, esa es otra palabra de completa que yo tal vez ahora tiene un poco más de sentido. Sí. Y Ok. por eso a veces se confronta muchas veces cuando estamos hablando de estos temas, porque yo sé que muchos teólogos siempre han hablado, han dicho, han proclamado que siempre tenemos que hacer algo para Dios. Y realmente cuando nosotros vemos qué podemos hacer nosotros para, para Dios, nos damos cuenta de que no, somos a veces un desastre, un desastre. Y hay muchas historias en cuanto a eso, porque mucha gente está luchando para saber quién es más santo, quién puede cumplir más obras que otro, quién es mejor, quién. Una vez, por mi trabajo, yo viajo mucho y tengo la bendición de conocer muchas partes y me sorprendí una vez que estaba visitando una congregación, y eso hace muchos años, y había un lugar unas sillas en un lado de ese templo, y a mí me llamó mucho la atención esas sillas, y yo vi que allá se sentaron unas personas, y yo pensé que esas personas eran como el cuerpo eclesiástico de la iglesia, o eran personas importantes de la iglesia, o invitados de la iglesia. Yo pensé eso, pero mentiras. Allá estaban sentados aquellos que durante la semana pecaron, durante la semana se comportaron mal. ¿Se puede imaginar usted y yo sentado? Yo cada 8 días estuviera sentado ahí, porque soy pecador. Cada 8 días estuviera, yo no predicaría, yo estuviera sentado allá. Y eso son prácticas que tienen iglesias para mostrar quién es mejor que otros. No. ¿Qué dice Jesús? ¿Para qué vamos a la iglesia? No para que nos llenen de cargas. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Todos los que estamos aquí tenemos muchos problemas, muchas dificultades, nuestros propios pecados, los pecados de los demás. ¿A qué vamos a la iglesia? A escuchar lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es el Evangelio, eso es lo que necesitamos enfocarnos. Por esto, cuando tenemos esa promesa del que crea y sea bautizado, se salvará o será salvo, pues para usted y para mí es un beneficio. Porque ¿qué es lo que lleva al infierno? Pues este versículo muestra lo que lleva al infierno. El que no crea será condenado. Todo aquel que no cree en Jesús como su Señor y Salvador es condenado. ¿El hombre puede rechazar el regalo de Dios? Sí. ¿Y cómo rechaza el hombre el regalo de Dios? Cuando el mismo hombre dice, bueno, y acuérdense de los Gálatas. El problema de los Gálatas era que creían que Jesús murió por el perdón de los pecados, pero también animaban a las personas a circuncidarse para poder cumplir la ley. Entonces es lo mismo que escuchamos hoy en día. Crea en Cristo como su Señor y Salvador, pero tienes que dejar de hacer estas cosas, pero tienes que hacer estas otras cosas. Entonces se está perdiendo el enfoque en Cristo.
¿Qué ha hecho el bautismo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos ha dado la confianza de que el bautismo tiene poder y por ese poder estamos aquí. Por eso es que creemos, por eso es que confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No crean, si vamos a ir al cielo, como eso va a suceder por la obra de Cristo, no crean que allá para entrar Dios va a decir, bueno, ¿usted qué hacía en la iglesia? ¿Usted hablaba lenguas? ¿Usted daba profecía? ¿Usted hacía eso, hacía aquello? No, no. Todos los ministerios que Dios ha puesto aquí en esta tierra para servir en la iglesia es para eso, para servir, para edificar a los santos, para llevar el mensaje de salvación, para que la gente pueda conocer su problema. ¿Cuál es el peor problema que todos tenemos? El pecado. Ese es el principal problema. ¿Cómo se solucionó ese problema? Por medio de Cristo. Y cómo nosotros tenemos la confianza de que la obra de Cristo me beneficia, pues el bautismo me da esa confianza. Entonces, por eso nos da la salvación. Tengo esa pregunta para ustedes. ¿Crees que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? No, no lo necesita. Bien, Daniel. Edwin. No lo necesita porque en el anterior tema que nos dio usted, dice que no, solo una vez, con eso es más suficiente. Sí, es la confianza en el poder de Dios. Muy bien. Y sí, y quíteme a mí, ponga la palabra de Dios, diga, no, porque la Biblia dice así. Ok, Suena más sí. bonito. No, pero usted lo explicó. No, Sí, 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 yo lo pero, expliqué. pero, pero usted lo explicó que solo una vez, Sí, eh, y, y por eso yo lo comprendí, ¿verdad? Porque eh, muchas preguntas que se hicieron, llegamos a la conclusión que es suficiente con uno, por cual. Ahí solamente, gracias. sí. Muy bien, ¿alguien más? Pastor, buenos días. Bueno, Samuel, ¿cómo el estás? bautismo es solamente una sola vez, no, pastor, como dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y esa es la confianza que tenemos pues, en nuestro autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Muy bien, ¿cierto? Y es un solo bautismo. Si analizamos bien el bautismo de Juan el Bautista, tenía el mismo propósito, de preparar el camino para Cristo, para el Mesías, o sea, dar la fe en el que ha de venir. Miren el ejemplo. Juan el Bautista en el desierto, predicando y bautizando. Y mire el efecto. ¿Quiénes fueron a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues fueron muchos, pero tenemos el ejemplo del apóstol Juan y de Andrés. Recuerden que cuenta, a mí me gusta mucho cómo el Evangelio de Lucas y cuenta todos estos detalles de quienes llegaron a ser, cómo llegaron a ser apóstoles. Y también el evangelista Juan cuenta lo mismo. Juan cuenta esa historia. Entonces, ¿cuál fue ese mensaje? Ellos pasaron por lo que hizo Juan el Bautista. Fueron bautizados, ellos escucharon. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que Cristo, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, le siguieron, creyeron en él. Eso es la fe. Mire la evidencia que hay, cómo pudieron confesar. Y de ahí se desprende que sabemos de Pedro, que fueron y le contaron. También sabemos de Natanael, que es el mismo Bartolomé, cómo empezaron ellos a contarse. He encontrado al Mesías, al Cristo. Y ellos de dónde vienen o cuál fue su maestro, fue Juan el Bautista. Y tuvieron que volver a bautizarse porque el bautismo de Juan el Bautista es diferente al que mandó Jesús, como muchos creen. No, no hay una evidencia bíblica, no tuvieron que volver a bautizarse.
Es más, por allá en Juan 4, Jesús dice que él nunca bautizó a nadie, eran los discípulos los que bautizaban, porque habían celos entre los discípulos de Juan, de que cómo pues toda la gente se está yendo pues donde Jesús. Y es donde Juan nos enseña ese mensaje tan precioso, que ese es lo que nosotros como real sacerdocio que somos, porque ustedes son real sacerdocio, estamos llamados a que Cristo crezca y nosotros menguemos, que nosotros disminuyamos y siempre demos el énfasis. Entonces, ese es el poder de Dios, una sola vez, porque el bautismo es poderoso, porque el Espíritu Santo, ya sabemos que tenemos versículos bíblicos para apoyarnos, que nos respalda, porque es lo que dice la Biblia, nos respalda de que somos perdonados, tenemos la fe en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Ahora ya estamos preparados para hablar acerca de esa batalla que tenemos del viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros. Por eso la lectura de, de Romanos capítulo 7, porque realmente, ¿por qué nosotros pecamos? Hay una frase que, siempre me llama mucho la atención y dice, bueno, las aguas del bautismo ahogan al viejo hombre, pero ese viejo hombre todavía sabe flotar, porque cada día nosotros tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el hermano en la fe, con el compañero de trabajo, o porque nos da ira, porque nos enojamos, porque tenemos malos pensamientos, porque nosotros a veces estamos metidos en unos problemas que ni siquiera imaginamos cuáles son esos problemas. Pues aquí vamos a tener esa respuesta. Porque es muy importante que nosotros sepamos esto. Y esta es otra pregunta para ustedes. ¿Es la vida de un cristiano fácil? ¿Sí? ¿Quién desea participar? Sí, Mireya. Sí, pastor, yo por experiencia, al menos mi experiencia, creo que no es nada fácil ser cristiano, porque uno se enciende y algunas veces uno, por la unción, uno recibe vituperaciones, a la gente no le gustan muchas cosas y no te entiende o algunos hasta te discriminan incluso o quieren cambiar tu manera de pensar y a veces es difícil y también hay momentos de obstáculos como las tentaciones y las debilidades y todas esas cosas, pastor. Bendiciones. Gracias, Ofelia. Muy buenos días. Eh, para mí, en mi punto de vista, la vida de un cristiano no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque cada día luchamos con nuestro viejo Adán, como lo estaba diciendo, para dar vida al nuevo Adán que sigue en nosotros. ¿Por qué luchamos cada día? Por los pecados, por todo lo que antes vivíamos, tal vez nosotros estamos viviendo ahora sin darnos cuenta, pero cada día estamos luchando con ese viejo Adán. Y para mí no es cosa fácil de vivir una vida cristiana tan fácil, no lo es. Gracias. Muy bien. Samuel. Pastor. Sí. Bueno, la vida de un cristiano no va a ser fácil definitivamente, ¿no? Pero tenemos la confianza que es en Cristo Jesús, ¿no? Que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, lo va a perfeccionar. Como también habla en Juan 16:33, donde dicen, el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y esa es la confianza que tenemos, un verdadero cristiano, pastor. Muy agradecido. Bendiciones. Bien, muy buena respuesta. Luisa. Buenos días, pastor, y a los hermanos, buenos días.
Concuerdo con todo lo que dicen los hermanos y pienso que tenemos una doble lucha, pastor, una lucha interna, pero también una lucha externa. Porque si bien es cierto que tenemos que estar luchando contra todos esos malos pensamientos que se nos vienen y que no lo deseamos, de verdad que a veces a mí me vienen unos pensamientos que digo, Señor, pero ¿qué es esto? Y lucho contra esas cosas, a veces unos sentimientos, a veces unas emociones extrañas, eso es una lucha, ¿verdad? Y esas cosas internas, pero también las externas. Tenemos que ser muy sabios cuando estamos en esas batallas externas. Por ejemplo, en mi trabajo, yo soy docente de una universidad. Y a mí me han excluido, pastor, de todas partes, de todo me han excluido, simple y llanamente porque no comparto las cosas que ellos comparten y que quieren enseñar, donde las universidades ahorita está metida la filosofía, la nueva era, y para usted de contar, la brujería, la santería, yo soy de Venezuela, y toda esa cantidad de cosas lo están metiendo en nombre de la academia, en nombre de la ciencia y en nombre de la filosofía y el conocimiento. Entonces nosotros vemos que esa es una batalla muy fuerte para un cristiano, batallar en esos entornos, porque entonces nos decimos, yo no puedo ceder a lo que ellos están diciendo, yo tengo que estar, como dice la palabra, preparado para dar respuesta en todo tiempo, cuando se me demande respuesta alguna a favor del Evangelio. Entonces es una batalla tanto intrínseca como extrínseca, constante. Así que la vida del cristiano es una vida sufrida, es una vida de batalla constante hasta que Cristo venga. No hay Muy bien. otra, no hay otra. Al menos que decidamos no obedecer a la palabra y eso no lo vamos a hacer. Sí, le ayuda a Dios que no lo hagamos, pero gracias por contar eso. Iris, Sí, yo también pienso que, por decir ahora, en la época en que vivimos, está muy normalizado todo lo malo, hasta legalizado. Hasta hay leyes que protegen lo malo, que es el homosexualismo, que es identificarse como otra cosa, como algo que no somos. Y pues se ve en la tele, hasta en las caricaturas para los niños, pues es difícil. Está muy normalizado lo malo, es lo que pienso. sí, y eso es muy triste. Y miren lo que nos contó Luisa, ella siendo docente, mire desde dónde están enseñando eso. Por eso, cuando estamos, nosotros tenemos un seminario y yo doy clases en ese seminario y hay una materia que se llama la educación cristiana. Enseñamos a las personas y ustedes también aquí en Academia Cristo van a ver algo de esa educación cristiana. Hay el lugar primario y el lugar secundario. El lugar primario es la familia y hoy en día la familia se ha descuidado mucho por muchas circunstancias que hay en el mundo, en la vida de las personas y se ha descuidado mucho en la educación a los niños. Entonces, ¿a quién le dejan la educación que debería hacer los padres? ¿A quién se lo dejan? Al colegio, a la escuela, a la universidad. Y mire todo lo que estamos viviendo. Pues mis hijos ya hace muchos años salieron de la escuela, del colegio, pero no veía eso, como los derechos de las minorías, y cuando estamos hablando de las minorías no es que sea algo malo, sino que el problema es que van en contra de Dios, de esas actitudes que van en contra de Dios, esas cosas pecaminosas que van en contra de Dios. Y eso empieza a cambiar todo. Y de un momento a otro, hace poco me enteré en que en el colegio de mi sobrina pusieron solamente el uniforme de educación física. ¿Por qué? Porque por el tema de la homosexualidad, como ya muchos que querían irse vestidos, hombres vestidos como del vestido de la mujer y las niñas estar vestidas a toda hora de sudadera y todo eso, entonces lo que hizo el rector para evitar problemas, y mire hasta dónde llega, todo el mundo va a estudiar de educación física. No enseñan moral, no enseñan la Biblia, no enseñan realmente qué es. Pero ¿de dónde viene el problema? Desde la casa. Por eso necesitamos dedicar tiempo a nuestros hijos,
a enseñarles la palabra de Dios, a enseñarles los mandamientos, a enseñarles la oración, a enseñarles todo lo que nosotros enseñamos. Tampoco dejemos eso responsabilidad de la iglesia, porque ¿cuánto tiempo vamos a la iglesia en una semana? 2 horas, 3 horas. No, mayormente estamos en el hogar primario, en el lugar primario, y es la casa. Y es ahí donde nosotros necesitamos poner toda nuestra fuerza, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo para educar a nuestros hijos. Porque no es fácil. Y es una manera de poder ayudar así con el tiempo. Si hacemos algo así como les estoy diciendo, en el futuro, profesoras como Luisa no van a tener ningún problema. Van a ser valoradas porque uno identifica, bueno, estos profesores quieren algo bueno para los hijos. Y es algo pues que nos anima mucho. Por eso ya ustedes identificaron qué es el viejo hombre. Y ese viejo hombre en nosotros, pues es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta cuándo vamos a tener esa naturaleza pecaminosa? Hasta el día que partamos de este mundo. Por eso no crean en las personas que dicen, o cristianos que dicen que ya no pecan. Yo estaba sorprendido en un funeral de alguien que fui, y el predicador decía en ese funeral que la persona que había muerto estaba en el cielo porque dejó de pecar, porque ya no adulteraba, porque no mentía, porque no robaba, porque no hacía esto, aquello, al igual que él. O sea, el modelo que estaba poniendo allí a seguir era el mismo hombre. Y todo el mundo hoy en día batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Es tanto, cuando hay tanto énfasis en esa clase de predicación, en esa clase que llamamos el legalismo, pues eso destruye la fe. Yo tuve un compañero de trabajo, un excelente compañero de trabajo, y él iba a una iglesia diferente a la que yo siempre he estado, pero él, cuando uno decía, bueno, un cristiano verdadero, que uno ve que sea íntegro, que uno conozca, era esa persona. Y él no perdía oportunidad de montarse en un bus y predicar, él siempre estaba hablando de Jesús, y yo admiraba mucho eso de él, y yo siempre le decía a Dios que bueno, uno ser un poco más como él. Cierto día me lo encontré y bueno, pues yo quería escuchar cómo iba su fe, y ya su fe no existía. ¿Y por qué no existía? Porque a él le vendieron en su mente de que uno tiene que llegar a un nivel en la vida del cristiano de no pecar más. Y él estaba luchando por eso. Y el diablo hizo fiesta con su alma. Cayó en un pecado y nunca, hasta donde yo me di cuenta, volvió a tener esa confianza del perdón de los pecados en Cristo. ¿Por qué? Porque en la denominación donde estaba fue excomulgado. Entonces, ustedes y yo no podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos negar cuando tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. No crean que los personas más malvadas del mundo son personas muy diferentes a usted y a mí, ¿no? Por eso en las iglesias, en las congregaciones, uno escucha muchas cosas que son hasta terroríficas para nosotros. Pero eso pasa por nuestra naturaleza pecaminosa. Vaya, mire la joya de congregación de los Corintios. Es como la congregación a la que yo asisto. Hay de todos los problemas. Mire los Corintios, todos los problemas que había. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esas cartas? ¿Por qué tuvieron que escribir esas cartas? Para mostrar esos problemas. Porque todavía nosotros batallamos con el pecado. Damaris. Dios le bendiga a todos.
Un gusto, profesor, pastor. Yo entiendo del pecado. Es verdad que la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso porque somos herederos del pecado. Pero si sabemos lo que es pecado, ¿por qué tenemos que hacerlo? Claro, hay tres tipos de pecado: el inconsciente, el que es por ignorancia y el que es por rebeldía. El inconsciente cuando usted no sabe, ignorancia cuando usted no sabe, inconsciente es uno y el rebeldía es cuando ya el Espíritu Santo está cansado de corregirle un pecado y usted sigue pecando. Entonces, si sabemos lo que es pecado, ¿por qué no volvemos practicantes del pecado? Claro, no somos santos, pero tampoco podemos volver el pecado una práctica en nuestras vidas, sabiendo que no se puede hacer. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Sí, sí. Y sabiendo que no se puede hacer, lo hacemos, ¿cierto? Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Porque la Biblia hace una diferencia grande y lo que dice eso es verdad. Y la Biblia hace una diferencia grande entre practicar el pecado y pecar por debilidad. Recuerden que Pablo a los Corintios, a los Gálatas dice eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, aquí estamos hablando de nosotros que pecamos por debilidad. Como la explicación que nos dieron hace unos minutos atrás es, yo no sé por qué llegan esos malos pensamientos donde mí. Y muchas veces podemos estar muy tranquilos y llega el mal pensamiento. Eso nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Ya sabemos que esa naturaleza pecaminosa es heredada. Eso fue el daño que hizo Adán y Eva. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos fueron creados perfectos. Ellos no tenían pecado. Pero como confiaron en la palabra del diablo, entró el pecado al mundo y tras de eso, todo lo que vivimos hoy en día. Por eso, cuando nosotros estamos hablando con alguien espiritualmente y ayudándole espiritualmente, nunca vamos a ser superiores a ellos, nunca vamos a sentirnos superiores a ellos, porque venimos del mismo antepasado, conocemos el mismo mal, nuestra carne sabe eso. Y el viejo hombre odia a Dios, tanto que piensen en esto. Las veces que, ay, es que estoy desanimado en la fe, es que Dios ya no me escucha, es que yo no sé por qué tengo tantos problemas, por qué tanta dificultad. Y eso es el viejo hombre impulsando a que no vivamos en la paz que Cristo nos dio. Luisa. Quería comentarle, pastor, y a los hermanos, que me ha pasado eso con algunas personas, de hecho una persona que evangelicé, llevé a la iglesia. De pronto ella me dijo, no vuelvo más. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque es que eso no es para mí. A mí me gustan las fiestas, me gusta la ropa así, me gusta asado. Y eso que en la iglesia donde yo me congrego no tienen restricciones con la ropa en el aspecto sí decorosa, pues nos tenemos que vestir decorosamente, tanto el varón como la hembra, pero no una exigencia así como en otros lugares. Pero ella no, y dijo, además ustedes ocupan mucho tiempo en eso, y yo tengo que ir a las playas, yo tengo que ir. La gente se crea o tiene un paradigma de lo que debe ser antes de dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Porque yo creo que los que llegamos ya a cierta edad, por ejemplo, yo llegué al Evangelio a los 20 y algo, pero hay niños, hay personas que fueron nacidas en el seno de un hogar cristiano. Es muy diferente. Pero aún así uno llega y entrega su vida al Señor porque uno sabe que solo no puede. Solo yo no puedo ser transformada, solo yo no puedo batallar contra estas cosas que vienen a veces a mi mente, o un mal pensamiento, o deseos de defenderme sobre algo que me están haciendo y en vez de dejárselo al Señor. Pero es una batalla porque la gente está pensando, no, yo no puedo estar ahí porque creen que estar ahí significa ser un santo con una aureola y todo en la cabeza, y resulta ser que es una santidad progresiva.
El Señor nos va transformando en la medida en que nosotros nos vamos entregando y también tenemos que tomar decisiones, tenemos que colaborar, pastor. Como decía la hermana ahora que habló, si sabemos que una cosa está mal, porque vamos a insistir en hacer lo malo. Tenemos que insistir en hacer lo bueno, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado, no nos contentamos en lo malo que hacemos, sino que vamos a los pies de Cristo, nos doblamos nuestras rodillas, clamamos al Señor para que nos guarde, nos limpie, nos saque de donde caímos en ese momento. Pero la gente algunos están pensando, no, para estar allá debo ser un santo total. Entonces eso los limita a estar en el cuerpo de Cristo, que es donde el Señor va haciendo la regeneración y la santificación. Así es. Sí, y de eso Eso era somos todo, pastor. culpables el mundo cristiano, porque hubo un tiempo, y todavía se ve eso, que, que se vende esa santidad, ¿cierto? Que tienen que ser perfectos, que tienen que ser iguales o superiores a Jesús. Y eso es lo que hay que enseñar a la gente, de que vivimos en una libertad cristiana, pero siempre amando a Dios y las cosas de Él. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue hoy en su vuelta? Buen día, pastor. Muchas gracias. Ya me reintegré. Pastor, sobre hereda de nuestros antepasados. Examinemos Génesis 5:3. El Señor Adán y Eva hizo a la imagen de Dios. Génesis 5:3. Se destruye ya la imagen de Dios y los hijos de Adán para adelante ya nacen de acuerdo a la imagen de Adán y Eva. Inicia aquí el pecado, se daría paso a esto, que es una cosa natural, que ya no depende de nosotros, no depende. Entonces, sabemos que el único que nos puede ayudar en esto es el Espíritu Santo y Dios en esencia. Entonces, ¿podemos considerar Génesis 5:3 como el arranque del pecado? No, porque es lo que encontramos en Génesis 3. Cuando Eva empezó a escuchar la serpiente, ahí ya había entrado el pecado al mundo, porque ella tenía un conocimiento perfecto, ella sabía que la serpiente no hablaba y sobre todo el tema que le puso. Lo que estamos dando del capítulo 5 es la consecuencia del pecado. Entonces, la consecuencia es que se perdió la imagen de Dios, como usted lo está diciendo. Y el capítulo 5 tiene una característica muy importante, que sí muestra que entró la muerte física al mundo, porque todas las genealogías que hay en ese capítulo muestra que murió. Entonces, sí, ahí está que somos hechos según la semejanza de Adán, pero en Cristo, ahí es donde tenemos esa restauración. Por eso la promesa del Salvador, por eso es tan importante Génesis 3:15, la promesa del Salvador. Y todo lo que estamos hablando es una lucha diaria y todos los días nosotros luchamos. Eso es lo que hace el viejo hombre. Pero tenemos esa esperanza de que cuando estemos en el cielo, allá no vamos a batallar con esto. Allá vamos a ser liberados del todo del pecado. Allá no va a haber dolor ni llanto. Allá todo va a ser nuevo. Gálatas nos dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y ustedes mismos saben en qué es lo que más batallamos, es en lo que el diablo más nos ataca. Y nosotros sabemos nuestras debilidades, pero el diablo sabe cuáles son y por eso usa la carne para estar en contra del espíritu. Y eso es una batalla. Y todos los días, Señor, aquí estoy yo, perdóname por esta cosa que sucedió. Ayúdame cada día a cambiar esto, pero cada día estamos confesando esta lucha que nosotros vivimos. Por eso cuando estamos exhortando a alguien, animando a alguien, evangelizando a alguien, nunca olvidemos que somos igual de pecadores y que necesitamos lo mismo, el perdón. Daniel. Pastor, compañero, buenos días. Bueno, yo lo que puedo
entender por la palabra es que hay una frase que a mí me llama la atención cuando dice someteos a Dios. Someterse es ya no hacer lo que uno desea, sino hacer lo que Dios nos indica hacer por su palabra. Es decir, morir diariamente a nuestros deseos, a nuestra carne, por decirlo así. Pero si nosotros no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de la obediencia de su palabra, obviamente van a haber luchas. Las luchas van a haber, pero las luchas, ¿por qué? ¿Por qué esas luchas? Porque nuestra vida no está totalmente sometida. Pero cuando nosotros sometemos nuestra carne a la palabra de Dios, a la obediencia y a la santificación, van a venir los ataques, va a venir las luchas y todo eso, pero nosotros seremos airosos porque el que está dentro de nosotros es Cristo Jesús. Él nos va a ayudar, dar esa fortaleza, porque solos no podemos, pero en Él nosotros somos más que vencedores, pastor. Entonces, eso les comparto a nuestras hermanas que compartían, estuve muy atento, y lo que yo les puedo decir es que cuando uno se somete, hay victoria. Cuando uno se niega a vivir conforme a lo que uno desea y quiere y pone a Dios en primer lugar, pues y pueden venir, como dice la escritura, en la parábola dice que vienen los vientos y todo eso, las dificultades y todo eso, pero como estamos sobre la roca, obviamente esa casa permanecerá. Es lo mismo con la santidad. Si nosotros nos sometemos, nosotros tenemos el éxito asegurado, pero cuando nosotros menguamos, no congregamos, ya perdemos la oración, lo que es el buscar de Dios, el estar ahí, entonces obviamente van a venir esas luchas y obviamente vamos a tener que resistir. Eso, pastor. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento y creo que estudio más el Antiguo Testamento que el Nuevo, aunque pues también leo el Nuevo Testamento. Pero me gusta mucho el Antiguo Testamento porque está lleno de historias bíblicas de personas creyentes como ustedes y como yo, y es evidente su pecado. Y es mucho más evidente el perdón de Dios. Entonces siempre nosotros necesitamos tener la confianza en la obra que Cristo hizo. Por eso esa es la diferencia de un creyente a un incrédulo, que el incrédulo peca y no le importa. El creyente peca, nos duele y vamos a la cruz de Cristo. Por eso en el video ustedes vieron de que la ida a la cruz de Cristo está muy desgastada porque vamos muchas veces. Entonces, en nosotros nunca podemos tener una confianza de que vamos a someternos a Dios, porque Dios nos va a decir, sométase perfectamente. Si es nuestra vida de santificación, ¿sabe por qué si nos sometemos a Dios? Por Cristo. Porque Dios nos ve a través de Cristo, nos ve santos, nos ve limpios de pecados, nos ve obedientes, pero es únicamente a través de Cristo. Y eso es únicamente a través del Evangelio. Y es ahí donde nosotros vamos a alimentar el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre, pues es la nueva creación. ¿Y cómo llegó esa nueva creación? Pues en maldad fuimos concebidos. ¿Cómo llegamos a este mundo? Muertos espiritualmente. Pero ¿qué nos da una nueva vida? El bautismo da nueva vida. Y espero que siempre estén leyendo este punto y mirando este punto de que la fe no es algo de la razón, de que el pecado no es algo de la razón. El pecado está en nuestra carne, el pecado está en nosotros. Pero damos gracias al Espíritu Santo que unió el agua con la palabra, o que escuchamos el Evangelio y ya somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque pasó o cambió nuestro estado de condenados a inocentes. Entonces tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué vivimos diferente? Porque amamos a Dios. Porque nos dio lo que nosotros necesitamos, su perdón. Dios no nos dio a nosotros lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos la muerte eterna. Nosotros no merecemos ni siquiera abrir la palabra de Dios. Pero Él en su amor y misericordia nos ha dado lo que más necesitamos, que es el perdón, y eso nos lleva
amarlo. ¿Por qué nosotros vamos a cuidar nuestros matrimonios? Por amor y agradecimiento a Dios. ¿Por qué vamos a usar los mandamientos como una guía en nuestras vidas? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a poner a Dios en primer lugar? Por amor y agradecimiento a Él, por lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué vamos a usar bien su nombre? ¿Por qué vamos a ser fieles a la palabra de Dios? ¿Por qué vamos a obedecer a todos los que son nuestros superiores? ¿Por qué nosotros vamos a amar y cuidar la vida? ¿Por qué vamos a cuidar nuestros matrimonios? ¿Por qué vamos a cuidar las posesiones de los demás? ¿Por qué no vamos a estar hablando mal de los demás? Porque vamos a pedirle a Dios que nos mantenga felices con lo que tenemos, por amor y agradecimiento. Entonces, el nuevo hombre siempre ama a Dios y lucha contra el viejo Adán. Y esa es la esperanza. ¿Cuántas veces vamos nosotros, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, guíame? Porque el viejo Adán siempre quiere poner ese tropiezo. Y esa es nuestra verdadera identidad. Por eso, cuando nosotros estamos leyendo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Cómo nos ve el Padre en los cielos? A través de Cristo. Santos, limpios, sus hijos, justificados, o sea, redimidos. Mire que la Biblia, hay un ramillete de adjetivos que la Biblia nos muestra a nosotros lo que significa es eso nuevo. Y por eso vivimos diferente. Por eso, cuando yo tengo un problema con un hermano en la fe o tengo un problema con el prójimo, ¿cuánto me voy a demorar en arreglar ese problema? 5 segundos. ¿Y cómo se arregla ese problema? Perdóname. Es sencillo. Pero cuando empezamos a darle vueltas a ese problema, que porque sí, que porque dijo, que porque miró, que porque subió, que porque bajó, pues el viejo hombre está predominando ahí. Y muchas veces nosotros hemos sido así. Por eso llegamos a la última parte de nuestra lección, donde ¿cuál es el significado del bautismo para nuestras vidas diarias? En Romanos 6 nos dice esos nuevos deseos que obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo. Y nos dice así la palabra de Dios. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Entonces aquí, en este versículo, se nos está enseñando que se nos ha dado la fe en la muerte de Cristo, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros. Porque por el bautismo, dice el verso 4, fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Y cuál es esa nueva vida? Pues lo llamamos la vida de santificación. Y es ahí donde nosotros necesitamos estar conectados y necesitamos aprender a usar los mandamientos como espejo, como freno y como guía. ¿Y qué es un mandamiento como espejo? Pues cuando nos paramos frente a los 10 mandamientos, pues muestra nuestro pecado, que así hemos pecado nosotros. Como freno es la manera que Dios mantiene controlado todo el mundo. Pero como guía está conectado con el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces esa vida nueva nosotros la llevamos en libertad. No por miedo, no por temor a ser castigados o a ser desechados, no, por agradecimiento a Dios. Dice más la palabra de Dios, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, mire las bendiciones que tenemos en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y otra vez, movidos por el Evangelio, el amor y agradecimiento a Dios. Esos deseos que obra el Espíritu Santo en nosotros, como estamos estudiándolo por el bautismo, el Espíritu Santo obra en nosotros el deseo de desechar la esclavitud del pecado y llevar una nueva vida. Y es aquí donde les animo a que esa nueva vida sea llevada con lo que llamamos usar los mandamientos como guía
en nuestra vida, o el tercer uso de la ley, que siempre vamos a estar agradecidos con Dios y por eso vivimos diferente. ¿Qué nos recuerda nuestro bautismo que debemos hacer cada día con nuestro viejo Adán? Miren lo que nos dice Colosenses y Efesios. En Colosenses 2, 11 y 12 nos dice, en él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitan con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es maravilloso esto. Solo la gloria a Dios. Solo la gloria al Espíritu Santo. Él ha despojado nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso fuimos sepultados con Cristo. Y por eso vivimos diferente. Y otra vez, recuerden que no vivimos diferente ni por miedo, ni por temor, o porque, como hoy en día cautivan. Miren, no es el tema de la clase, pero es como para que podamos más o menos apreciar más de nuestra vida de santificación. Y cuando nosotros damos nuestras ofrendas a Dios, siempre están hablando del tema del diezmo, están hablando de que hay que dar para ser bendecidos, si usted no da no es bendecido. No, ¿por qué damos la ofrenda a nuestro Dios? Damos la ofrenda a nuestro Dios porque en amor y agradecimiento a Él queremos tener un lugar donde reunirnos, queremos que otras personas conozcan la palabra de Dios, dediquen el tiempo a la palabra de Dios para llevar este evangelio, porque queremos, porque queremos cumplir lo que Dios dice, pues que demos nuestras ofrendas, pero movidos por el evangelio, no por condiciones, no porque yo tengo que hacer una transacción con Dios, no. Dios siempre nos bendice y Él quiere que nosotros actuemos movidos por ese amor. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, como dice Efesios 4, 22 y 24, despójese de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévase en el espíritu de su mente y revístase de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros hoy damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado una nueva identidad. Al ser llamados hijos de Dios, tenemos una vida conectada con el Evangelio y vivimos diferente. Por eso, el bautismo nos recuerda el despojarnos del viejo Adán cada día. Y por eso nosotros, para quitar o ahogar esa naturaleza pecaminosa, pues está el arrepentimiento diario. Entonces, ¿cómo ahogamos el viejo hombre? Lo ahogamos con el arrepentimiento diario. El Salmo 51, verso 4 y 17, es una forma de mostrar la manera de confesar el pecado a Dios. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Cada día, cuando vamos en oración a nuestro Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Y no seamos generales cuando estamos orando con Él, Señor, perdóname mis pecados. No. Usted y yo sabemos en qué hemos mentido. Usted y yo sabemos en qué palabras feas hemos dicho. Usted y yo sabemos cuáles han sido esos malos pensamientos. Pidámosle perdón a Dios y le hablamos a Él, Señor, tú me compraste, tú me hiciste tu hijo, pero yo he pecado contra ti, he mentido, he
no he valorado el amor de mi esposa, no he valorado el amor de mi familia, no he sido honesto en el trabajo, no he sido honesto con mis hermanos en la iglesia. O sea, hablemos con Él así, porque a Él no tenemos por qué ocultarle nada, porque Él sabe todo. Y si nosotros queremos ocultarle a alguien, pues acuérdense de lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén, que quisieron ocultarse de Dios y no pudieron. No podemos ocultarnos de Él. Y eso nos recuerda a San Pablo, cuando el apóstol, él decía que no entendía qué pasaba, pues lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Lo que aborrezco, eso lo hago. Y como el pecado mora en mí. Por eso, él una vez más reconoce Pablo en esos versículos de Romanos 7, que podemos leer en los versículos del 15 al 19 y del 24 al 25, de que ese viejo hombre todavía lo hace caer. Pero también da gracias a Cristo Jesús, da gracias por esa bendición. Esos versículos muestran esa práctica que les hablo de la ley y el evangelio. Entonces, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley y el evangelio es muy importante en nuestras vidas porque es la manera en la cual nosotros ahogamos el viejo hombre y también la manera en que damos gracias a nuestro Dios por hacernos nuevas criaturas en Él. ¿Cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Entonces, despojamos del viejo Adán cada día al arrepentirme de mis pecados y al creer que Dios perdona mis pecados por causa de Jesús. Por eso cuando estamos hablando del arrepentimiento, hay unas palabras claves. La contrición, que es el dolor del pecado, la confesión, que es contar el pecado, la confianza, que es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, por eso somos perdonados, el cambio y la última es la contribución o devolver lo malo que hemos hecho. Por ejemplo, si yo robé, pues en lo posible devolver lo que, lo que robé. Entonces, esas 5C hacen ese paquete completo del arrepentimiento. Contrición, confesión, confianza, cambio y contribución. Eso lo van a ver en uno de los cursos que nosotros damos aquí en la Academia Cristo. Entonces, ¿cómo recordar que soy bautizado y puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Pues ya sabemos que por naturaleza somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y a través del bautismo soy un hijo perdonado de Dios. O sea, el bautismo nos da esa seguridad del perdón y la identidad nuestra yace en Cristo. Y esas verdades nos capacitan a llevar una vida de agradecimiento a Dios, luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, solo por Jesucristo somos perdonados, somos salvos. Solo por Jesucristo tenemos esa garantía de la vida eterna y que el Señor nos ayude a vivir hoy para Él y para su gloria. Vimos en esta clase cómo Dios nos ama de muchas maneras. Nos ha dado evidencias tangibles como el bautismo para conocerle y su gracia, que es su amor inmerecido. Bueno, en las preguntas del proyecto final vamos a tener esa pregunta: ¿qué da al bautismo su
poder y también es importante que podamos nosotros hablar del nuevo hombre y viejo hombre. Bueno, pues hemos terminado las clases de esta semana. Voy a compartir la tarea para el próximo lunes. Más sin embargo, si de nuevo desean escribirme o hablar temas como estos, estoy disponible y trato pues de contestar el mensaje que ustedes pues pongan. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este nuevo día, por bendecirnos con este nuevo hombre. Y te pedimos que anhelemos meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, acudir a los medios de gracia para que el Evangelio motive nuestra vida, para que vivamos libremente y no vivamos movidos por la ley, sino por el Evangelio. Que demos este regalo de la salvación a otros, usando el Evangelio, usando el bautismo, y sobre todo permite que tu iglesia siga creciendo, siga fortaleciéndose, siga llegando a otros lugares y podamos llegar a muchas más personas, que nuestro deseo es que vayamos al cielo. Pongo en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Bendice a cada uno de estos estudiantes, a sus familias. Ponemos en tus manos también todo lo que hacemos para el cuidado de nuestra vida espiritual y te pedimos, Señor, que siempre nos mantengas en este caminar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por Amén. estar acá y una bendición estudiar Bien, con pastor. Igualmente, pastor. Dios los bendiga. Igualmente, que tengan buen Chao. día. Bendiciones, feliz día. El martes, el lunes, perdón. Dios les bendiga a todos. Chao. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Todos y resto de semana. Resto de semana. Amén. Gracias, profesor, por una lección más. Bendiciones en su vida. Bendiciones. Y también a nuestros compañeros, bendiciones. Y nos vemos en una próxima lección. Gracias. Bendiciones con todos mis hermanos, bendiciones, pastor. Bendiciones. Feliz día, pastor. Bendiciones. Buen día. Bendiciones. Que tengan buen día. Amén. Para ustedes. Gracias.